buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Estamos entrando a la última semana del mes de enero y un fin de semana marcado por la desaparición de un joven, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México de 17 años, que fue localizado, Marco Antonio Sánchez, hasta los últimos minutos de este domingo, casi 6 días desaparecido, no se sabía su paradero. Y esto generó a nivel nacional un gran debate sobre los desaparecidos y este tema que sigue sin estar dentro de las prioridades de nuestros gobiernos. Edgar, ¿cómo estás? Muy buen lunes. ¿Qué tal, Enrique Tucent? Qué gusto saludarte, al igual que a todo nuestro auditorio. Así es, un caso que se suma a la larga lista de casos de desaparecidos, que yo podría decir con un final feliz, entre comillas, porque está vivo, ¿no? No lo encontraron en una fosa, no lo encontraron muerto, o simplemente, así, ¿no? Que quede para la historia como un desaparecido más. Es importante que haya aparecido con vida, pero hay muchas dudas en torno a este caso, muchas dudas porque aparece golpeado, deshidratado. Vemos una fotografía de cuando desaparece y en 5 días otra, parece que no es la misma persona, impresionante. Es decir, ¿qué pasó en esos 5 días? Ya la autoridad señala que necesita la declaración de este joven. Hay 2 policías detenidos, pero esto nos lleva, Enrique, a un análisis profundo, no solo de la desaparición que sucede en el marco o en el contexto de violencia con relación al crimen organizado, sino la desaparición forzada de personas por parte de la propia autoridad. Y si no conoces a fondo la historia de Marco Antonio, estos 5 o 6 días de debate, escucha la cápsula, ahí vienen los datos fundamentales, regresamos y lo analizamos, Edgar y yo. El pasado 23 de enero, Marco Antonio, un estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM, tomaba fotos a un mural cercano al Metrobús Rosario en la Ciudad de México. Policías capitalinos se acercaron a él y lo detuvieron por el delito de robo de un celular, según dijo un amigo de Marco Antonio, quien presenció los hechos. De acuerdo con testigos, los policías esposaron a Marco Antonio y lo subieron a una patrulla diciendo que lo llevarían al Ministerio Público 40, ubicado en Azcapotzalco. Sin embargo, cuando los padres de Marco Antonio acudieron a esa agencia, les informaron que su hijo no había sido trasladado y que los oficiales les dijeron que lo habían dejado ir, por lo que se dieron a la tarea de buscar al menor, quien 5 días después, y gracias a una llamada ciudadana, fue localizado. El secretario de Seguridad Pública, Iram Almeida, dijo que el caso de Marco Antonio Sánchez Flores no es ninguna desaparición forzada, ya que el joven salió por su propio pie de un juzgado de Tlalnepantla, Estado de México, después de ser liberado al no haber delito que perseguir. Por este caso, 2 agentes de los 4 señalados por la desaparición de Marco Antonio ya se encuentran bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública por considerar que actuaron indebidamente en la aplicación de protocolos de detención, así lo dijo José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial. Aquí hay, Edgar, me parece, muchos elementos a analizar con relación a este caso. Como decías, es icónico por muchos elementos, por muchos factores. Primero, desde mi punto de vista, lo que significa en este país la criminalización de la juventud en general. Un estudiante que está cerca de una estación del Metrobús en la Ciudad de México, en este caso la estación Refugio, que al parecer, por lo que dicen los testigos que están en torno al caso, pues lo que estaba haciendo era fotografiar un graffiti y que en ese momento 2 elementos de la fuerza pública lo acusan de haber robado un celular, también sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Por un lado eso, la criminalización constante de la juventud. Otro tema, cuando discutimos el nuevo sistema de justicia penal, el debido proceso. Es decir, ¿qué sucedió con este joven? Porque hay 2 interpretaciones. Una, que es la que se difundió más en la opinión pública, es que fue detenido o retenido por los policías y quién sabe cuándo fue liberado. Es decir, todavía no sabemos porque todavía no ha comparecido y no tenemos la declaración directa de Marco Antonio. Por lo tanto, no fue puesto a disposición del Ministerio Público porque incluso los policías lo que dicen es que lo soltaron en 5 minutos, que ni siquiera lo pusieron o lo presentaron ante un Ministerio Público. Y un tema que también ha, digamos, generado mucha indignación, Edgar, es ¿hasta qué punto fue celebratoria la actitud de Miguel Ángel Mancera? Cuando se sabe del caso, cuando por ahí de ayer en la tarde empezó a haber indicios de que estaba en el Estado de México, había sido captados por el programa C5 del Estado de México y de la Ciudad de México, ¿hasta qué punto una autoridad puede realmente sentirse aliviado cuando en realidad detrás existen 2 policías que pudieron haber tenido malas actuaciones, ministerios públicos que tampoco hicieron la tarea que tenían que haber hecho ante la presentación de un joven en estas características que ya
describías. Entonces me parece que el caso de Marco Antonio, más allá de que es una persona en específico, es el laboratorio de todo lo que, digamos, de todos los problemas que genera el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Por supuesto, es un caso en el que, bueno, yo insisto, el tema de cómo aparece, ¿no? Con problemas de salud, incluso tuvo que ser hospitalizado esta noche, de ayer a hoy, la pasó hospitalizado con problemas psicológicos, no podían tomarle de la declaración hasta que le hicieran, exactamente, hasta que le hicieran estos exámenes psicológicos, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a este joven en ese tiempo? ¿Qué vivió este joven en ese tiempo en el que estuvo desaparecido? Y otro elemento importante, Enrique, es cómo la presión de la gente, la presión social fue fundamental para que la autoridad hiciera algo, para que se moviera y para que lo encontraran o para que lo liberaran o lo que sea, ¿no? Es muy importante que en otros casos de repente hay presión, pero no sucede nada. Ahora sí sucede, pero es ahí, la presión de la gente la que hace que la autoridad se mueva, no que la autoridad actúe rápido para de manera inmediata aclarar el tema, ¿no? Aquí hay muchos elementos, ya lo comentábamos, Edgar, pero creo que también vale la pena analizar el contexto en general de lo que significan las desapariciones en nuestro país. Y si te parece, más allá de la cifra nacional, hay que recordar, en este momento en que estamos platicando, hay 33,000 desaparecidos en México, oficiales. Organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales dicen que la cifra podría superar los 50 o los 60,000 desaparecidos por gente que no denuncia, o tal vez una persona que no tiene familiares, o que prefirieron ni siquiera entrarle al caso porque presumían que hija, hijo, tío, quien sea, podía estar en temas relacionados con el crimen organizado. Y esto derivado primero en que la autoridad haya sido omisa en las investigaciones. Es decir, para los políticos, para los funcionarios y gobernantes es muy fácil decir, pues sí, andaba en malos pasos. Y como andaba en malos pasos, parece que no es necesario ni una investigación, ni que el Ministerio Público intervenga, porque pues ahí está el juicio del Tribunal Público, que es la opinión pública, y por lo tanto lo que decimos es que este cuate caminaba como narco, se movía como narco, y por lo tanto era un narcotraficante y estaba vinculado a ese tema. Es decir, ni se investigan los casos. También en el caso de Jalisco, Edgar, me parece que hubo un intento institucional por buscar darle solución a este problema, que es la Fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos. Hay que recordar que Jalisco es, para unos indicadores, el segundo en materia de desaparecidos, para otros el cuarto, pero oscila, es decir, está entre los 5 estados con más desaparecidos. Y sin embargo tuvimos a Teresa Medina, que llegó, una activista académica que había estado en estos temas de desaparecidos, y en muy poquito tiempo, en un mes, dejó la función. Supimos por la Fiscalía que lo hacía por temas de salud, pero nunca tuvimos una sola declaración de Teresa Medina con relación a este tema. Y otra cosa que lo ha puesto en el umbral y en el debate público nuestro compañero Rubén Martín. Es imposible, es increíble que en un país como México se utilicen más recursos para encontrar autos, para encontrar automóviles, que para encontrar personas. Que eso te habla de todo. Lo que falla en el sistema, las nuevas apuestas institucionales como la Fiscalía, que parecen repletas de grandes anuncios, pero que después te vas a la carnita y no hay asignación presupuestal, no hay autonomía. Y tercero, la lana. Pues sí, muy importante en el discurso, el gobernador sale a decir que entiende que es un problema que no ha sido bien tratado, pero cuando vemos los resultados, por aquí los tenemos, Edgar. Cuando llegó Aristóteles en 2013, 2.456 desaparecidos. 2016, 2.504. Es decir, estamos hablando de que más o menos la misma lista de desaparecidos estaba en 2013 que a finales de 2016, y en 2017 va a terminar o terminó con las mismas cifras. Entonces me parece que estamos hablando, sí, de apuestas gatopardistas, que todo cambie o mover todo para que al final los resultados sean los mismos, ¿no? Sí, además, como comentabas, el tema de cómo se cobijan las autoridades en este manto general de impunidad en el país, y también en esta atmósfera de que hay delincuencia organizada, de que hay violencia, y entonces dicen, bueno, es un fenómeno relacionado, es un fenómeno nacional, entonces por lo tanto cruzados de brazos ante esta situación. Lo que sí me parece muy importante es que realmente haya un verdadero compromiso de la autoridad para tratar de encontrar a estas personas, porque muchas veces quienes se encuentran a los desaparecidos, a los pocos que se encuentran, son los propios familiares que con sus propios recursos van a investigar, con sus propios recursos se mueven, incluso van, y cuando hay una fosa clandestina que se encuentra, van y excavan y están buscando allá a sus familiares, y en muchas ocasiones los encuentran. Quiere decir que la autoridad realmente no está trabajando, y quienes sí lo están haciendo son los propios familiares de los miles y miles de desaparecidos, más de 30,000 desaparecidos en el país. Y fíjate, yo creo que por la naturaleza del fenómeno, los desaparecidos
ni siquiera tendrían que ser una facultad, digo, obviamente todas las órdenes de gobierno tendrían que estar colaborando para reunir información y poder localizar a los desaparecidos, pero creo que tendría que ser sobre todo una facultad federal, porque pues obviamente es facilísimo en un país como México agarrar a una persona en Jalisco y moverla el día siguiente y ya estar en Hidalgo, y por lo tanto se pierde el rastro, se pueden operar algunas cosas en materia de alertas, pero difícilmente en un estado federal, con las complejidades que implica un estado federal, esta atribución debería caer en otros que no fueran la federación. Me parece también, Edgar, y aquí hay que poner un punto sobre la mesa, que también es una autocrítica a la forma en que de pronto algunos medios de comunicación hacen su trabajo con relación a los desaparecidos. En el caso de Marco Antonio Sánchez, ya vemos muchas notas, muchos debates en redes sociales, en donde lo primero que está haciendo es buscar ensuciar el nombre de Marco Antonio. Primero se dice, pues es que era un drogadicto. Entonces, no es que los policías lo habían retenido, sino que estaba de parranda, como se suele decir. Y por lo tanto, parece que no merita una investigación, que ya es cosa juzgada y que al final era un joven o es un joven preparatoriano con problemas de drogadicción que tendría que ser atendido de esa forma. Lo mismo pasó, si recuerdas, con los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que las primeras informaciones, cuando apenas estaba en fase de control y de instrucción el caso, las primeras informaciones eran, ya ven, tenían relación con Guerreros Unidos, sí, claro, estaban relacionados con los Rojos. Después, ¿te acuerdas la intervención de las comunicaciones del portavoz para decir que estaba pidiendo dinero para poder delimitar la causa? Más allá de casos particulares, el fondo del asunto es que me parece que el Estado mexicano no ha terminado de entender lo que significan 33,000 desaparecidos en un país como México. Y me parece que más allá de declaraciones puntuales de un gobernador, de compromisos al aire de un gobernante, me parece que al final, cuando tienes que irte a asignaciones presupuestales, responsabilidades, decir a los ministerios públicos y a las fiscalías que den resultados, me parece que la labor de la búsqueda de desaparecidos sigue siendo mínima. Es decir, va mucho de boca hacia afuera, y me parece que también ahí los medios de comunicación tenemos que ser muy responsables, porque al final el hecho de que alguien utilice drogas no le quita ningún derecho. Al revés, como me decía una persona en la mañana a través de redes sociales, lo hace doble víctima. Es decir, doble víctima porque tiene que recibir, por supuesto, que la atención por la desaparición, pero también recibir apoyo con relación al tratamiento que tiene que llevar para una adicción. Entonces, me parece que todo esto de los desaparecidos nos deja otra vez un caso icónico en donde se ponen a pruebas muchas cosas en la opinión pública, ¿no? Claro, Enrique, y a mí me gustaría también en este contexto aprovechar para recordar el caso de Ricardo Esparza Villegas, este joven de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de los Lagos, que fue junto con sus compañeros al Festival Cervantino en Guanajuato, y la última vez que se le vio fue detenido por algunos elementos de la Policía Estatal de Guanajuato y apareció muerto en el patio de una casa. Y después Guanajuato quiso criminalizarlo diciendo que se quiso meter a robar, caído, que se había caído. Y después vinieron una serie de cuestiones, incluso una investigación, que yo no sé qué pasó realmente con esa investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque fue un caso en el que la Universidad de Guadalajara exigió el esclarecimiento y tristemente todavía no sabemos qué pasó realmente esa fatídica noche de Cervantino y que, murió este joven de tan solo 23 años de edad. Tantos y tantos nombres. Opina con nosotros, estamos en Perspectivas. ¿Cuál es tu opinión, tus comentarios sobre este tema en particular que sacudió al país y, como tú dices, Edgar, se volvió mediático? Participa con nosotros, está el WhatsApp, está el Twitter, #Perspectivas para que estés con nosotros, y tendremos más temas esta noche, Edgar. Platicaremos sobre la homologación de salarios a policías que está dividiendo al gobierno del Estado y la Agencia Metropolitana de Seguridad, y sobre la caravana de Javier Corral que llega a nuestra entidad el próximo jueves 1 de febrero. Vamos al corte, estamos en Perspectivas. Desde el pasado 20 de enero, la Caravana por la Dignidad, conformada por camiones de pasajeros, vehículos particulares y encabezada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, inició un recorrido que ha logrado la visita de 5 estados y alrededor de 1,800 kilómetros. Entre los objetivos de este movimiento se encuentra el reclamo por el pago de recursos al Estado y la extradición de César Duarte. Se espera que la caravana arribe a la ciudad de Guadalajara los días 1 y 2 de febrero para dar a conocer la situación en la entidad norteña, luego de su paso por San Luis Potosí. Se espera que la Caravana por la Dignidad llegue el próximo 4 de febrero a las 11 de la mañana al Ángel de la Independencia para marchar hacia la PGR y continuar al Hemiciclo a Juárez, donde habrá un acto cívico.
Pues la caravana de Corral, Edgar, que se ha convertido en uno de los temas políticos del país. Así es, y hoy tenemos un invitado de lujo aquí en Perspectivas para platicar de este tema. Le damos la bienvenida a Rafael Lucero Ortiz, él es director de Política y Planeación Social del Gobierno de Chihuahua. Rafael, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, buenas noches, muy amables en recibirme, gracias. Platíquenos cuál es el itinerario de esta caravana por Jalisco, cuándo llega y qué es lo que van a hacer. Mira, la caravana por la dignidad y la justicia con el pueblo de Chihuahua llega a la ciudad de Guadalajara el jueves 1 a la 1 de la tarde. Llegan al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, acá en Zapopan, el CUBA, y allí llegan a comer. Después de eso, a las 3 de la tarde, se trasladarán al Hotel Aranzazú, donde verán el informe del gobernador Corral, que presenta ese día al Congreso en Chihuahua. A las 7 de la tarde será la proyección del informe allí en uno de los salones del Hotel Aranzazú. En el trayecto del CUBA al hotel tenemos puntos de encuentro. El primero es en el Concentro, en Avenida Vallarta. El segundo es en Eximodas. Probablemente en Eximodas sea ya a las 4 de la tarde, para estar a las 4:30 en la glorieta de Niños Héroes. A partir de ahí ya se llega al Hotel Aranzazú. Ese es el programa de la tarde del jueves 1. Y ahí estamos invitando, obviamente, al pueblo jalisciense, a los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara, que gusten y empaticen con esta lucha, que a final de cuentas había que decir que no es una lucha nada más del pueblo de Chihuahua. El asunto de la corrupción, pues hay evidencias más que públicas de todo lo que ha significado la corrupción en este sexenio, y muy fundamentalmente a través de varios gobernadores en el país, por un lado. Por otro lado, hay mecanismos discrecionales de la distribución de los recursos federales, sobre todo a final de año en el ramo 33, que fue los que han retenido al gobierno de Chihuahua. El ramo 23, ¿no? 33. Porque el 23 también tiene su discrecionalidad, ¿no? Sí, también tiene discrecionalidad, aunque en ese aspecto no es el que a nosotros nos afectó, sino una serie de convenios que se firman a final de año con el objetivo del fortalecimiento de las finanzas públicas de los estados. Que son, Rafael, ¿recuerdas la cifra? ¿900 millones de pesos? Son 780. El total de convenios fueron por 950, pero el incumplimiento fue del convenio mayor de 780. Es lo que no se ha depositado a la fecha y es lo que ha negado depositar, argumentando toda una serie de falacias increíbles. El señor gobernador Javier Corral dice que solo les faltó argumentar que se había caído el sistema de depósito de los Oxxos y que por eso nos depositaron. No se sabían la cuenta, Rafael, eso puede pasar, ¿no te ha pasado? Sí, bueno, pero cuando hay voluntad, pues se echa un telefonazo y dices, oye, pásame la cuenta bien, ¿no? Pásame la cuenta bien y no, asunto arreglado, ¿no? La justificación sí parece una tontería. Ahora, Rafael Lucero, hay quien cree que la caravana en realidad es una precampaña para Ricardo Anaya. ¿Qué opinas de eso? Evidente que la caravana tiene ese riesgo por la coyuntura electoral, pero no podíamos esperar. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar indicios de demasiado hostigamiento contra el gobierno. A partir de que se detiene a Alejandro Gutiérrez, secretario del PRI por la derivación de 250 millones que hiciera Hacienda cuando él era secretario adjunto del PRI, presumiblemente para las campañas de las elecciones del 16, es que, y donde se ven involucrados personajes de más alto rango dentro del partido del PRI y del gobierno, es que la Secretaría de Hacienda cancela ese cumplimiento
del compromiso de otorgar los 80 millones. Entonces, se vio esa primera expresión de hostigamiento, pero luego vino otra que es mucho más riesgosa y es donde el pueblo de Chihuahua no soportaría que no se hiciera justicia en la extradición de César Duarte. ¿Cuál es este segundo hostigamiento? Que pretenden o anuncian que se dará paso a la extradición, pero solo con 3 carpetas de las 11 que tiene el exgobernador en proceso. Y esas 3 carpetas, la pretensión es atraerlas al gobierno federal, sí, para que sea él el que se encargue del proceso de juicio y obviamente liberarlo de las manos de la justicia en el estado de Chihuahua, cuando los otros delitos es la Fiscalía propia del estado la que ha llegado a integrar 32 carpetas, de las cuales 16 ya se convirtieron en orden de aprehensión y hay 5 personajes públicos ya del gobierno de Duarte en proceso, vinculados a proceso en el estado. Y la última agresión a raíz de que empieza la caravana es la posibilidad de extraditar del penal de Aquiles Cerdán, penal del estado en Chihuahua, extraditar a Alejandro Gutiérrez para jalarlo a un penal federal, trasladarlo a un penal federal. ¿Pero está en las facultades del gobierno federal hacer eso? A traer el caso. Podría hacerlo. Porque son recursos federales, ¿no? Lo que se esgrime por parte de la Fiscalía es que es una administración de justicia discrecional. ¿Sí? Ahora, ¿por qué solamente 3 de 11 para la extradición? ¿Por qué solamente por 3 de los delitos? Bueno, esa es la decisión que la PGR planteó prácticamente el día que se anunció el inicio de la caravana, que sí se procedería a la extradición de Duarte con... ellos plantearon que sería el inicio y que las demás carpetas estaban en proceso de formularse o agregarse a la extradición, pero hay ahí un articulado de la ley, claro, que señala que la extradición solo puedes ser juzgado por los delitos de extradición. Entonces eso es lo que puso en alerta al gobierno del estado y eso es lo que apresuró a que saliera la caravana, aún en una coyuntura electoral que, como ustedes lo señalan, tiene el riesgo de ser vista así, pero las razones y las causas son más que evidentes que se trata de un movimiento... Lo que no se entiende es por qué una caravana. Es decir, ¿por qué no otros recursos? Buscar la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ¿por qué acceder? Porque hay siempre buscar la calle, las manifestaciones, sobre todo es para quien está fuera de las instituciones. Sí. Quien está en las instituciones, como es su caso, pues uno vería que hay mecanismos como para buscar que se rindan cuentas por otras vías. Se están implementando todos los recursos, los jurídicos y los políticos. ¿Y por qué se pensó en la caravana? Porque se ve importante no solo llevar la lucha jurídica, sino la lucha política, donde el pueblo mismo vaya, a partir del caso Chihuahua, se vaya visibilizando lo que es ya una cultura política del grupo en el poder, de una corrupción muy alta, muy en contra de los intereses de los mexicanos y cómo a final de cuentas no es una lucha exclusivamente por la dignidad o justicia por el pueblo de Chihuahua, sino por el pueblo de Jalisco y por todo México. ¿El objetivo de esta caravana es que les depositen esos 700 millones de pesos? El objetivo principal y fundamental es que se cumpla con la demanda y que ya está documentada en 11 carpetas de la extradición del exgobernador. Y en un segundo término,
no solo es el depósito puntual de los 780 millones, sino el dar término con la discrecionalidad en el reparto de los recursos federales. Ahora, don Rafael, ¿hasta qué punto? Sabemos que el secretario de Hacienda de ese momento era Luis Videgaray Caso. Sí. ¿Ustedes, digamos, tienen pruebas como para afirmar que Luis Videgaray sabía que esos 250 millones de pesos se iban a ir a las campañas del PRI? Es decir, ¿había un acuerdo entre Luis Videgaray y el gobernador César Duarte para que eso ocurriera? Bueno, al presumir por el recorrido que hacen estos recursos, que es ser depositado de Hacienda Federal, Hacienda Estatal, salir a empresas fantasmas, parte de una registrada a nombre de Alejandro Gutiérrez y las otras dos a través de un familiar, suponemos allí va a ser difícil probar el uso en campañas, pero suponemos que ese es el recorrido que se da. No tenemos la constancia de que esto haya sido con toda la anuencia de Videgaray o algún otro funcionario, pero suponemos que ese tipo de cantidades no se mueven sin que exista la anuencia de la cabeza. Entonces, ¿les parece que, o sea, más bien especulan que eso pudo haber sucedido? Habría que ver la carpeta cómo está integrada. Yo la verdad no la conozco, pero me parece que para que se haya ejecutado una orden de aprehensión en contra ¿De César Duarte? No, en este caso de Alejandro Gutiérrez. Del secretario general del PRI, sí. Por un lado. Y por otro lado, que la FEPADE haya atraído el caso por el desvío de 250 millones para campañas electorales, se supone que la FEPADE tendrá los elementos para traer el caso. Lo que es interesante antes de despedirte, Rafael, es cómo un movimiento como este, me parece, puede reformular el federalismo mexicano. Ese es prácticamente el planteamiento de fondo. El feudalismo mexicano, ¿no? El feudalismo mexicano y, por otro lado, la práctica de la corrupción en el ejercicio del poder y, por otro lado, cómo debe de irse creando una cultura de gobernanza, de control del pueblo, de su propio gobierno. Hoy varios analistas, nada más para terminar, dicen que efectivamente debe haber un cambio en cómo se entregan los recursos, pero también hacen una invitación a que los estados recauden mejor. Claro. ¿Qué opina? Fíjate que es interesante el planteamiento. Yo creo que es totalmente aceptable y deberían todos los estados de enfocarse a ello. Chihuahua, no sé si sea excelente recaudador. Lo que sí te puedo decir es que es una cantidad muy por encima de lo que se recauda en los estados y más allí en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, que va a la federación y que no se nos regresa ni siquiera un 10%. Bueno, es que hay muy pocos impuestos estatales, ¿no? Y la tenencia ya está desapareciendo. Don Rafael, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Y suerte. Los esperamos en la caravana, los esperamos en la marcha. Mañana tenemos una rueda de prensa, esperamos cobertura de parte de ustedes. Muchas gracias. Jueves y viernes. Gracias, don Rafael. Al regreso platicamos sobre la homologación de salarios. Edgar, parecía ya un tema acordado entre el gobernador y la Agencia Metropolitana de Seguridad y, sin embargo, pues parece que los acuerdos están cayendo. Regresamos. Sí. A pocos días de que concluya el primer mes del año, sigue sin haber acuerdo entre los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y el gobierno del estado para la homologación salarial de los policías municipales. Durante la inauguración de las obras de rehabilitación de calles y construcción de una unidad deportiva en la colonia Arenales Tapatíos, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que luego de la reunión del martes pasado no existe un acuerdo con el gobierno del estado. Lemus afirmó que el gobierno estatal no se quiere hacer responsable de las cargas impositivas que tienen que ver con las prestaciones sociales que tienen los propios ayuntamientos. Por eso, pide que el Poder Ejecutivo Estatal sea consciente y subsidiario de estos acuerdos. En el evento, el propio alcalde advirtió a los jóvenes que sean responsables en sus salidas a eventos sociales y nocturnos, y advirtió que se realizarán operativos aleatorios donde habrá participación del Ejército.
Estamos de regreso en Perspectivas. Recuerda de opinar con nosotros. Twitter, Facebook, WhatsApp, todas las vías de comunicación están abiertas para que nos mandes tu opinión. Edgar, y parece que todos los acuerdos están planchados hasta que hay que llegar a poner la lana, hasta que hay que llegar a ponerle los ceros al cheque, entregarlos, y parece que ya está todo planchado, y creo que en ese debate está el asunto de la homologación de los salarios a policías. Hasta que le llegue el dinero a los policías, y para eso platicamos hoy, esta noche, con Marco Valerio Pérez. Él es administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Marco, bienvenido. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Enrique. Buenas noches al auditorio. ¿Es el diagnóstico, Marco? Sí, la realidad es de que se vino trabajando prácticamente desde mediados del año pasado, cuando presenté el plan de trabajo formal de la agencia al gobernador y los 9 alcaldes. Hablábamos de la dignificación del policía, y no podía haber una dignificación si no había una homologación salarial, un incremento, un reconocimiento económico, para después partir con capacitación y luego tener un reconocimiento social. Salió muy bien todo. El 17 de septiembre se anuncia como política pública votada por unanimidad por los 9 alcaldes y el gobernador, entre otras políticas públicas, la de la homologación salarial. 17 de septiembre, las mesas de trabajo ordinarias para los presupuestos del ejercicio 2018. ¿Qué se pactó y qué se dijo? Que lo que resultara la diferencia entre los municipios para llegar al sueldo de 17,012 pesos, la mitad iba a ser proporcionada por el municipio y la otra mitad proporcionada por el gobierno del estado. Es decir, para llegar a 17,012, ¿de dónde están en este momento? ¿De dónde están? Es decir, si el diferencial son 5,000 pesos, 2,500 los pone el municipio y 2,500 los pone el estado. Es correcto. Ese era el acuerdo. Así es. ¿Qué sucede? Bueno, la realidad, como siempre lo he dicho, a mí me gusta decir las cosas como son, con transparencia. La verdad es de que los secretarios, primordialmente de la CEPAF, engañaba al gobernador. Y lo vimos porque en la iniciativa de presupuesto para el 2018, yo los invito a que, es público el documento, el gobierno del estado no etiquetó lo necesario para eso. Al contrario, únicamente estaban planteadas, nos damos cuenta, le pedimos a los diputados que reconsideren. El gobierno del estado etiqueta 100 millones de pesos, que no son suficientes, pero no lo mismo etiquetar que dar, ¿sí? No son suficientes porque nosotros le entregamos al anterior fiscal, aproximadamente en septiembre, los números que se necesitan para homologar. Y se necesitan aproximadamente 360 millones de pesos, que en dos partes estamos hablando de cada 180 a los municipios y 180 al gobierno del estado. Así sucedió. La realidad es de que, tristemente en este país, queremos entender que cuando es el 1 de enero que se tiene que tener el dinero listo y la quincena pagada el 15, queremos entender que si se paga en abril y tiene efecto retroactivo está bien. No, no está bien. Entonces, los policías prácticamente desde la primera semana del año ya esperaban ¿no? tener. Entonces, se comunicaban a la agencia, había una confusión, pensaban que la agencia les iba a pagar ese dinero. Nosotros le pedimos a CEPAF que pudiera hacer las circunstancias. Lo que tuvimos de CEPAF, y lo digo honestamente, de manera triste, el 4 de enero le mandamos un oficio, nos dijeron que no nos podían recibir porque estaban de vacaciones, que ellos entraban hasta el 8. Yo dije, bueno, ya lo tienen todo listo. La realidad es que no lo tenían listo, no tenían la cantidad, no sabían cómo hacerlo, y después empezaron a generar circunstancias de justificación. ¿Qué decían? No, es que nada más te voy a pagar la parte del sueldo, pero no te pago ni los impuestos que genera, impuestos sobre la renta, y por supuesto el tema de seguridad social, ni tampoco el tema de prestaciones extras como prima vacacional, la parte proporcional del aguinaldo, y por supuesto el tema de pensiones en los municipios que lo tienen. Esa cantidad, si nosotros hacemos esa suma, realmente pues no se está hablando con la verdad, porque no es el 50%. Los municipios decían, oye, yo ya presupuesté, cumplí mi parte para que en diciembre, el ejercicio 2018, la parte que tenía que hacer con la homologación está aprobada por el Pleno. ¿Lo hicieron? Todos. O sea, de su mitad desglosaban esos impuestos, querían desglosarlos para pagar solamente... Después hicieron una fórmula que daba como establecer 68% con carga al municipio y 32%... Porque digamos que el municipio asumiría toda la carga impositiva y toda la seguridad social y las prestaciones. Yo le dije, en una mesa de trabajo, le dije, gobernador, hay voluntad, se votó a favor, unánime,
pero no veamos en este momento esos 100 millones o esos 180 millones como repartir una bolsa. No estamos repartiendo una bolsa. Lo que estamos haciendo es historia al poder fortalecer una institución en materia de seguridad y en materia de justicia. Porque nos hemos quejado del tema del nuevo sistema de justicia penal, pero no entendemos que el 90% de los informes policiales homologados son hechos por los policías. ¿Cómo no vamos a entender el fortalecimiento de esta institución? No lo veamos con un número, con números. Yo lo que pido es, veámoslo desde el punto de vista de un tema social y que es la agenda más importante que hoy rige públicamente, que es el tema de seguridad. Entonces, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. De otra manera, estaríamos incumpliendo lo que se pactó el 17 de septiembre. Y bueno, hoy, la verdad, sí festejo que se anuncie que se va a depositar. No festejo porque no es suficiente. Hay que hablar las cosas como son. Ese dinero que etiquetan 97 millones, ahora le bajan 100 millones, 3 millones, no es suficiente. Y eso no vamos a llegar al mes de septiembre. Y ya no va a haber. Y ya no va a haber dinero. Entonces yo lo que estoy haciendo es tratar de fortalecer las circunstancias. No es un conflicto con el gobierno del Estado, sí es un aclarar, sí es un establecer qué tenemos que hacer y que estamos fortaleciendo una institución que nos va a dar la oportunidad de poder tener circunstancias distintas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque no solamente van a ganar mejor, sino ahora sí va a haber gente que quiera interesarse y capacitarse como policía, porque ya es un ingreso digno. Digno, ¿no? Ya es digno. 17,012 pesos. Sí. Entonces, ¿vamos a tener más policías en la ciudad? Sí. ¿Vamos a tener que redireccionar el presupuesto en materia de seguridad? Sí. Yo quiero poner un ejemplo nada más, para que sepamos de qué estamos hablando. De los casi 100 mil millones de pesos que tiene el gobierno del Estado en el presupuesto, estos 180 millones de pesos es apenas el 0.18%, ni siquiera el 1%. De todo el presupuesto. Entonces, hacer un esfuerzo a medias me parece que no estaríamos dando un buen mensaje. Lo que estoy diciendo es, vamos haciendo lo que nos comprometimos, no podemos dividir. Le dije, ¿sabes qué? En materia laboral, el sueldo comprende todo eso. Había justificaciones técnicas donde decía el secretario de la CEPAF, es que el impuesto sobre la renta te lo va a regresar el SAT si tú haces correctamente tu timbrado. Sí, pero eso es una circunstancia que tal vez el próximo año ya no exista. Entonces, hacerlo de esa manera implicaba circunstancias distintas. Hay municipios en el área metropolitana que han hecho un gran esfuerzo, pero verdadero esfuerzo para poder hacer estas circunstancias. Después te preguntaba, por ejemplo, Juanacatlán, El Salto, son municipios que también ya llevan en su presupuesto la homologación de los salarios. Sí. Y bueno. ¿Y estaban en qué niveles? ¿5,000, 6,000 pesos? 6,000 pesos. En El Salto ganaba 9,000, pero 6,000 en Juanacatlán, 6,000 en Ixtlahuacán de los Membrillos. Después estaba El Salto y Zapotlanejo. Que es casi duplicar su gasto en policías. ¿Por mes o por quincena? Por mes. Por mes. Por mes. Entonces, ahí empezábamos a ver cómo era el tema. Entonces, por eso hemos estado abundando en una agenda importante. Aquí lo que de pronto no sé, Edgar, si compartes conmigo la interpretación es ¿qué sucede con los acuerdos en materia de seguridad? Porque ha habido muchos temas como este. Yo recuerdo cuando se empezó a delinear la Agencia Metropolitana de Seguridad, parecía que todo estaba acordado, los convenios, y de pronto llegó un día Carolina Toro, actual subsecretaria de la CEPAF, y dijo, no, porque no estamos de acuerdo en esto y esto. Es decir, parece que una cosa es lo que de pronto ustedes hablan, se ponen de acuerdo, pero que después cuando tienen que implementar el acuerdo, pues terminamos viendo dificultades. Sí, yo soy de la idea, firme idea, de que la seguridad no se puede decir quién es responsable o no. Por supuesto que repruebo en lo particular cuando la Secretaría de Gobernación dice que los culpables son los municipios. ¿Y qué ha hecho la Secretaría de Gobernación para fortalecer a los municipios en materia de seguridad? Y lo mismo, en materia de Estado, ¿qué estamos haciendo para fortalecer la verdadera policía que es la municipal, la que está más cercana? Entonces, esos 3 niveles de gobierno tenemos que trabajar en esa misma línea. Tristemente, como tú bien lo dices, cuando ya tiene que ver pesos y centavos y cuando ya es la emisión de cheques o circunstancias de este tipo, empezamos a poner algunas circunstancias de justificaciones. Hoy, festejo que se haya depositado, mas no es suficiente. Entonces, tampoco podemos dejar en un estado de incertidumbre plena a los municipios. Los municipios, tristemente, en este país, generan riqueza y tienen que ir a pedir favores de que reconozcan un proceso a Secretaría de Hacienda o en su caso a las comisiones de presupuesto federales y locales para que les asignen cuando realmente esta política económica en este país no existe. Entonces hay un compromiso, hay que hacerlo. Me parece que podemos dar un gran ejemplo
pero no podemos dar un gran ejemplo ya, porque ya pasó la primera quincena y ya prácticamente iba a seguir la segunda quincena con amenazas, en algunos casos hasta de paros en materia de seguridad. Eso no lo podíamos permitir. Por eso, desde el principio, desde que iniciamos el año, nos planteábamos sacar el tema de la homologación. Nosotros, no obstante de que no era nuestra tarea, nos sentamos con la CEPAF para sacar los números, fuimos con la Fiscalía para que hicieran sus reglas de operación, circunstancias que empezaban a complicar el esquema. Hoy, qué bueno que el gobernador decidió depositar, pero también hay que hacerlo con el ánimo de no generar una carga más que su 50% al municipio. Si lo vamos a hacer para hacerle una carga distinta, me parece que lo estaríamos cumpliendo con el comp. ¿Qué se espera de los policías con esta homologación? Porque pudiera pensarse que es un premio, y bueno, pues ahí habría que hacer el cuestionamiento, ¿premio a qué? O un incentivo para que realmente hagan mejor su trabajo, y eso yo creo que es lo que realmente todos esperamos. Sí, ¿no? Un estudio que hicimos nosotros es que el policía se siente rechazado por la sociedad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es incorporarlo en la capacitación real. Nadie quiere capacitarse si apenas tiene un sueldo de 6,000 pesos. Porque también tienen una justificación de decir, con 6,000 pesos, ¿qué hago? Voy a arriesgar mi vida, mejor patrullo, hago como que vigilo y recibo mi dinero en razón de esas circunstancias. Lo que estamos tratando de hacer es profesionalizar, subir el perfil del policía. El perfil del policía ya no es el que se necesita hoy en la ciudad. El perfil del policía se necesita que tenga bases de criminología, bases de derecho, porque al final del día son los que hacen los informes policiales homologados. Entonces, aquel policía de hace muchos años que llegaba y decía, pues al menos de policía, esas ya no van a estar. Y por eso vemos que de pronto el sistema hace agua. Vamos al corte, estamos platicando con Marco Valerio esta noche en Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por estar con nosotros esta noche de lunes totalmente en vivo, conversando con Marco Valerio. Él es el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad y tenemos comentarios, Edgar. Así es, comentarios del público. Alejandro Márquez, felicitaciones a Marco Valerio y a la agencia por las políticas que han emprendido, especialmente la instalación de cámaras de videovigilancia en parabuses que, según sé, tienen el propósito de inhibir conductas delictivas como el acoso sexual, riñas y robo. También a través de Twitter nos dice Rafael Hernández, a quien le mando un saludo. Para las autoridades no es importante cuando los desaparecidos son personas de a pie, pero no fueran hijos de gente mediática o funcionarios, y bueno, ¿no? Pero en el caso de Marco Antonio creo que es importante señalar que eso es lo que hizo especial el caso, que no era un hijo de alguien prominente, y aún así hubo una gran movilización, redes sociales, mediatización. Me parece que cada vez hay más sensibilidad, Edgar, para los temas de los desaparecidos, ¿no? Por supuesto. Marco Valerio, sobre el tema, para ir redondeando el asunto de la homologación, y ya lo colocaba sobre la mesa, Edgar. ¿Cómo vamos a evaluar si esta homologación salarial está dando resultados o no? Es decir, si unos policías pues, realmente lo merecen porque están haciendo su chamba de forma adecuada y los policías que en realidad no están dando resultados. Sí, ya después de haber cumplido con el tema de homologación y que empiezan a percibir ese ingreso en su bolsa, lo que estamos tratando de hacer es un esquema de capacitación real al policía, capacitarlo en todos los ámbitos para culminar con el tema de dignificación real y después vincularnos con un tema de reconocimiento social. Es decir, es un proceso, no se va a hacer en un año. O sea, no es una varita mágica. No. Vamos a profesionalizar la policía, insisto. Y esta circunstancia va a venir a impulsar otros temas. O sea, el que nosotros homologuemos o que hayamos impulsado la homologación de los policías va a venir también a que tengamos que tener mejores ministerios públicos y el Ejecutivo va a tener que subir el sueldo. También lo que yo les lo dije, no es justo que estemos quejándonos en materia de seguridad si vemos que en este año el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses redujo su presupuesto. Entonces estamos hablando un doble discurso, porque estamos tratando de fortalecer el tema de seguridad, estamos hablando de un nuevo sistema de justicia penal, pero las instituciones que son las técnicas, el tema de criminólogo, reducen. Todo también se reduce en tema de pesos y centavos. Y las cosas es, si no hay una institución fuerte, pues vamos a seguir teniendo y padecer de los mismos vicios de muchos años. Entonces, creo que hoy vamos a fortalecer una institución en esa ruta, vamos a capacitarnos, vamos a entender que ser policía representa, como en otros países, es un tema realmente de orgullo formar parte de una institución de este tipo y no como sucede en nuestro país, que prácticamente son tachados de corruptos o no. Entonces, hoy queremos irlos preparando, dignificarlos y con eso tener mejores resultados en materia de seguridad. Claro, ahí en ese mismo sentido, Marco Valerio, que me parece importante señalarlo, es
¿hasta qué punto, más allá de los 360 millones, por ejemplo, el hecho de que un policía pueda tener una cierta seguridad, por ejemplo, educativa de sus hijos, un seguro de vida importante por la profesión y el riesgo al que se enfrenta, es decir, acceso a más cosas, Sí. no solo en el tema salarial, que es importante, por supuesto, nuestro principal ingreso, pero que también él sepa que si le pasa algo, hay un sostén detrás que garantiza un poco Sí. el desarrollo de su familia? Sí, sin duda. Estamos tratando de sacar las mejores prácticas de cada municipio para homologarlo. Por ejemplo, Guadalajara tiene un fideicomiso muy importante en materia de darle educación cuando faltan por cuestión de un accidente en materia de trabajo, y se les paga prácticamente hasta la universidad, con un seguro de vida por 1.250.000 pesos. Entonces vamos a ir generando circunstancias importantes, vamos a homologar este tema, vamos a tratar de darles. Hay municipios que les ha costado tener el tema de seguridad social para los policías, pero lo tenemos que dar. El policía tiene que sentirse seguro en todos los Por ejemplo, ámbitos. convenio con universidades, con esta, con privadas. Sí. Hay un convenio, nosotros firmamos un convenio con la Universidad de Guadalajara para precisamente entrar en estas carreras de nueva creación por el nuevo sistema de justicia penal, criminólogos, especialistas en el tema de seguridad. Y bueno, nos están apoyando para poder invitar y poco a poco ir abriendo a los policías. Tenemos prácticamente 7,000 policías en esta ciudad, ya van a subir más en esta circunstancia, pero sí queremos capacitarlos, queremos mejorarles las condiciones para tener una mejor ciudad, una ciudad que realmente sea atendida por policías profesionales. Terminamos con este tema si quieres. Sí, bueno, yo quería preguntarte qué retos vienen para la Agencia Metropolitana de Seguridad en este 2018, en un contexto donde la violencia ha sido fundamental en el país en términos de estadísticas, en términos de los retos que tienen los gobiernos y de los retos que van a enfrentar quienes ocupen cargos públicos después de las elecciones del 18. La agenda de seguridad es la más importante, estoy convencido, en este país, en este estado, en esta ciudad. La Agencia Metropolitana va a consolidar las 9 políticas públicas que presentó este año, pero además vamos a fortalecer, por ejemplo, vamos a meternos en 2 áreas importantes. Los delitos de alto impacto en materia de robo en todas sus variedades y la otra es el tema del homicidio doloso. No hay delito más lacerante para la sociedad que el homicidio. El homicidio no solamente es la pérdida de una vida, sino que realmente afecta al entorno formal cuando ahí sucede estas circunstancias. Nos vamos a meter al tema formal, queremos formar parte del tema de monitoreo de esta ciudad, entrarle de lleno al C5, por eso entramos al tema de parabuses, vamos a entrar al tema del acoso sexual callejero, vamos a entrar al tema de órdenes de protección, porque nosotros queremos que se coordinen realmente las policías, vamos a impulsar a que trabaje también la Fiscalía en ese sentido, porque es tarea de la Fiscalía generar ese esquema, pero no por eso quiere decir que les debemos dejar toda la carga a ellos. Nos vamos a meter esos temas, son temas, por supuesto, algunos a largo plazo, otros pueden darse en corto plazo, como cual vamos a hacer controles importantes en materia de robo de autopartes. Esta ciudad va a estar regulada de manera formal, el tema de robo de autoparte, no solamente en el tema de delito, que ya en el Congreso lo acaban de regular, sino también en los requisitos para poder aperturar espacios donde se presuman que se comercializan autopartes provenientes del robo. Entonces, vamos a ir sobre esa ruta en el tema de la inteligencia, en el tema de la prevención. Seguimos valorando nuestra ciudad con el mapa delincuencial y a partir de ahí establecer qué estrategia. Pero sí, serían 2. Robo en todas sus vertientes, y el homicidio doloso en el que vamos a trabajar formalmente. El 17 de septiembre mismo, Marco Valerio, hicieron la presentación de varias medidas. Una de ellas era la homologación salarial, pero por ejemplo, otra era aumentar la vigilancia y patrullaje en 23 puntos de la ciudad. Una tercera medida que era unificar los horarios de cierres de bares y de centros nocturnos. Cuarta medida, la habilitación de una aplicación y una plataforma de información comunitaria. Y se me va por ahí alguna quinta medida, e incluso en esos días me acuerdo que platiqué contigo y hablamos de un expendio de bebidas alcohólicas que está en el sur de la ciudad, en específico en la calle Cruz del Sur, y me dijiste que también ya había opciones de buscar cómo cerrarla o regularla. Sí, ya fueron aprobados en los cabildos, en los 9 cabildos, el horario máximo de venta de alcohol, venta y consumo de alcohol, siendo las 3 de la mañana como hora máxima. En bares. En bares, por supuesto, ya en lugares de botella cerrada, si es en una zona habitacional 10 de la noche y si es una zona comercial
pueden estar hasta las 11:30 de la noche, 12. Entonces ya estamos listos, lo que estamos haciendo es socializar todo el mes, lo pedimos al área de inspección y vigilancia con los municipios para poder entender que va a generar esa circunstancia, van a empezar, son sanciones económicas fuertes, son 250,000 pesos de multa la primera vez, la segunda vez clausura definitiva. Por supuesto que la venta de alcohol a menores lo estamos proponiendo que se sancione de manera drástica. Y sí, efectivamente está eso. El mapa delincuencial lo seguimos alimentando día a día. El tema de control provisional preventivo con el tema de motocicletas de bajo cilindraje, creo que CEMOV ha bajado los brazos en esa ruta y lo hemos pedido, lo pedimos en la reunión la semana pasada en materia de seguridad, que necesitamos fortalecer el control provisional a las motocicletas de bajo cilindraje. Y en lo ¿Control provisional retenes? Es la justificación para poder tener, con un protocolo, como lo dice la Suprema Corte, verificar exactamente, con la justificación administrativa, pero también con la sospecha razonada, ir a la revisión de la persona o de sus pertenencias. Marco Valerio, las luminarias también. Las luminarias... Por ejemplo, Zapopan sigue con su proceso trabado. No ha cambiado luminarias. Sí, Guadalajara ha avanzado mucho. Hemos identificado que cuando se ilumina correctamente se inhiben algunos delitos. No forzosamente es una clave, pero sí se inhiben. Queremos hacer una política pública en materia de iluminación. Tristemente, lo digo con toda sinceridad, hay municipios que no tienen capacidad alguna para hacerlo y aun y cuando hagamos la política pública difícilmente van a poder iluminar en poco tiempo la ciudad o el municipio, pero sí, por supuesto que va a ser una política pública importante ahí. Marco Valerio, ya no hablamos de los ballet parkings, que es otro asunto Seguimos. que está pendiente. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Nos vemos próximo miércoles, analizamos el último informe de Aristóteles. Quinto y último. Quinto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, así los esperamos en Perspectivas. Gracias, Enrique. Gracias, buenas noches. Edgar.